Muy amable, muy buenas noches a todos los distinguidos televidentes y agradeciendo la deferencia hacia mi persona, mi querido licenciado Consuelo. Bueno, este caso seguramente merece una atención, ¿no? Definitivamente, este tipo de experiencias educativas tienen que ser debidamente apoyadas, más aún los fenómenos climatológicos, este famoso friaje, que ya se predecía, ¿no? Ahora que la tecnología ha avanzado, lamentablemente pues nos ha cogido en muchos de los casos con bastante imprevisión. Estamos viendo los vaivenes de la naturaleza, estamos viendo las dificultades que tienen y entiendo que la UGEL Huamanga tiene que tomar pues la atención del caso. Sobre todo, ¿no? Yo veía respecto a estos 15 días de trabajo y 15 días de descanso, un vídeo que está circulando por las redes sociales de este famoso periodista norteamericano de apellido Moore sobre la educación en Finlandia. Finlandia, que es el primer país a nivel mundial en educación, solamente imparte 4 horas de clase diarias y no dejan tareas para los estudiantes para la casa que tradicionalmente se hace. Y me parecía para mí bastante importante, trascendente, porque no quieren una educación lineal, sino quieren pensamiento crítico. Cuando decimos educación lineal nos referimos a esa educación memorística, a ese repetir textualmente lo que dice el docente que tanto daño ha hecho a nuestra educación. Bueno, entonces recojamos estas experiencias, ¿no? Y siguen haciendo daño, porque mucho. Pero el asunto esto de educación en alternancia, que tiene esta característica, igual parece ser en los colegios nocturnos, por ejemplo, donde van población trabajadora, trabajadores de hogar, pero que al parecer están abandonados, por lo menos los niveles regulares tienen la atención del caso, incluso con materiales, con textos, pero estas formas de educación en alternancia en realidad no están teniendo el apoyo que debieran. Vamos a analizar textualmente el dispositivo que permite este tipo de sistema educativo para ver cómo nosotros hacemos incidencia, esa es nuestra función como Defensoría del Pueblo, para que la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga pues pueda prestar la atención del caso y tengan estos alumnos la mayor de las posibilidades, ¿no? Sobre todo pues el derecho a la educación es un derecho humano fundamental y tiene 4 características, ¿no? Bueno, sí, y ahora la Defensoría del Pueblo también está en otro tema, una campaña que está convocando a todo el país, no solo a las mujeres, y esto habría que enfatizarlo en esta campaña, ni una menos. ¿Qué información nos puede alcanzar? Sí, esto empezó como una campaña en las redes sociales, estaba analizando y veo que esto se ha hecho a nivel de toda Latinoamérica, países como Colombia, Centroamérica han recogido esta experiencia. Entonces se está convocando para una marcha para este sábado 13 de agosto. Se ha constituido un comité central que lo conforma el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, el IRMA, ¿no? Que está a cargo de la licenciada Salina Salcedo. Está el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Con los tetra Edith Ortiz. Está el FEMAG, ¿no? Con la señorita Jenny Chávez, si mal no recuerdo, y por supuesto la Defensora del Pueblo. Se ha designado esta comisión central para que organice pues esta marcha este próximo sábado 13, debiendo enfatizar que es una serie de colectivos. Nos hemos reunido en el local de Manuela Ramos. Entendemos que la Municipalidad de Huamanga también ya empezó a hacer las convocatorias pertinentes. Lo que vamos a hacer es visitar a las instituciones públicas, representantes del gobierno regional, de la Municipalidad Provincial de Huamanga y por supuesto las municipalidades metropolitanas. Llegaremos a las direcciones regionales más numerosas para que esta campaña sea pues en este caso debidamente organizada y tenga la convocatoria que requerimos. Bueno, sí, y a quién, y esa es una pregunta que la ciudadanía se hace. Todo el mundo está efectivamente tras esto, las instituciones, tanto de Estado, organizaciones sociales, el Centro de Emergencia Mujer, digamos, pero ¿a quién tenemos que pedirle? ¿Quién es la instancia que debe acompañar, por ejemplo, a una víctima de la violencia, de tal manera que no haya impunidad, como este caso de Arlet? Quiere decir, ¿quién es el llamado a acompañar a las víctias
de tal manera que se pueda encontrar la justicia que todos quisiéramos. Indudablemente hay órganos de administración de justicia, ¿no? Los superiores de justicia. Pero ya ese es para penalizar el asunto, para sancionar, Ya. pero para ver los otros aspectos Quiero colaterales. quiero hacer la presente aclaración, aun cuando este martes se va a convocar una conferencia de prensa donde se va a dar el pronunciamiento como colectivo, un colectivo que esté integrado por organizaciones, en este caso de sociedad civil y por supuesto instituciones estatales, y también se están aunando pues las ONGs, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros queremos enfatizar es que esto es una marcha contra la violencia hacia la mujer. Somos una sociedad machista, lamentablemente pues hay mucha discriminación, hay esta violencia de género, ¿no? Evidentemente hay muchos más casos que no están visibilizados convenientemente, y en ese orden de ideas lo que nosotros queremos es sensibilizar, concientizar, hacer pues una sociedad más equitativa. No olvidemos que hay una ley de igualdad de oportunidades en la cual la Defensoría tiene en este caso la obligación de informar anualmente cómo va, ¿no? este diseño de planes, normas, leyes en las agendas públicas, el tema pues de igualdad de género, ¿no? Entonces yo creo que de ahí debemos empezar. Obviamente han sido dos casos bastante sonados que han motivado y que han movido a la opinión pública, pero en medio de todo eso nosotros como Defensoría hacemos la invocación para mantener la serenidad, que no se dé ese manto de pronto de impunidad, que tampoco se genere en este caso reacciones en que no son pues lo más adecuado. Me refiero a reacciones violentas, a reacciones con críticas destructivas, con diatribas, con adjetivos. Me parece que ahí nos estamos yendo ya más a cuestiones, en este caso secundarias, más que combatir lo fundamental, ¿no? Que es precisamente evitar más hechos sin perjuicio de que estos dos famosos procesos sigan sus causas normales, habida cuenta que todavía hay instancias superiores, y a partir de ahí hacer ver pues a las autoridades, a la misma población, que no debemos tolerar de ninguna manera ningún tipo de violencia, ¿no? En este caso hacia la mujer. Así es. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de educación, la Dirección Regional de Educación tiene que dar cuenta si hay avances o no en el tema educativo, salud igual. Ahora, en el tema de violencia familiar, de violencia hacia la mujer, ¿quién es la instancia que debe decirnos si efectivamente estamos avanzando o no estamos avanzando? Mire, aquí en Ayacucho hay un colectivo, la Red Interinstitucional de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual, la RIPAF, que es el colectivo más antiguo en Ayacucho. Pero habría que pedirle data cuentas de casi 20 entonces, años. ¿a él? No, ¿A si esta me instancia permite, o no, al a partir de ahí Centro de están varias Emergencia instituciones. El Centro de Mujer tiene un índice de casos que llegan a esta entidad. El Observatorio de Criminalidad lo tiene el Ministerio Público. Ahí nos hace ver cuántos casos denunciados, ¿no? Cuántos a nivel de estadísticas tiene Ayacucho. Anteriormente estábamos entre las 4 regiones más violentas. He estado viendo estadísticas estos días. Ahora lo encabeza Lima, le sigue Junín, está, si mal no recuerdo, Ucayali. Entonces, Ayacucho todavía no aparece entre los 4 primeros lugares, pero yo siempre he señalado lo siguiente. Sí, son casos que se reportan porque son denunciados a las autoridades, y aquellos casos que no son denunciados, que todavía están que son la gran mayoría, invisibles, porque las personas creen que están en el uso de sus derechos, y la gente dice, es normal, ¿no? Nadie se mete en relación de pareja porque es entre dos. No es así. Desde el momento que hay una actitud de violencia, y no solamente física, que es la más visible, la violencia psicológica, que en este caso pues disminuye a la persona en su dignidad y los hace definitivamente personas antisociales, con una baja autoestima. Es decir, hay una repercusión después detrás de la violencia familiar, que es lo que motiva a señalar que esto es vulneración a un derecho humano. Entonces alguien dirá, oiga, pero en derecho humano se dice cuando hay un agente del Estado, pero en violencia familiar pues son dos particulares. Sí, son dos personas privadas, pero estamos hablando de vulneración pues de la dignidad humana, degradación muchas veces de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, que son en este caso los seres que se encuentran en particular estado de indefensión, ¿no? Ahora, este tema no es tema de mujeres,
no, definitivamente. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a todo tipo de violencia que se da. Indudablemente que las estadísticas las encabezan las mujeres, niñas, ¿no? y adolescentes, mujeres. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo, porque, vuelvo a repetir, somos una sociedad machista. Hay un exacerbado, diría yo, sentimiento de superioridad y de discriminación, ¿no? Tenemos que cambiar esas mentalidades, tenemos que cambiar esas estructuras anquilosadas en la cual pues nos hemos formado, y esto es a nivel de pronto de toda la sociedad, de todas las instituciones. Claro, y ya, ¿no?, tiene una raíz muy larga, larga, ¿no? Ahora, eso quiere decir que esta marcha que se está programando para el sábado no tiene que ser una marcha solo de mujeres. Efectivamente, claro, en realidad la violencia es hacia la mujer, pero es la violencia de género, ¿no? Cuando decimos ni una menos, obviamente lo estamos refiriendo a la mujer, ¿no? Entonces, las premisas, las directivas, como no repetir, los pronunciamientos se van a dar este martes. Quiero dejarlo ahí con la expectativa, porque entendemos pues que como es un colectivo, tenemos que buscar el consenso correspondiente. Obviamente nosotros tenemos nuestra posición como defensor del pueblo, defendemos derechos humanos, pero solamente hacer la siguiente acotación: es a nivel nacional. Esto que empezó liminarmente en la capital de la República, en Lima, se ha generalizado. Ya ahora puedo asegurar, y tengo en este caso la plena seguridad, valga la redundancia, de afirmar pues que en todas las regiones el día sábado 13 de agosto, con algunas excepciones, que va a ser un día antes o un día después, se van a realizar esta marcha, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros escuchábamos, me parecía muy interesante el comentario de la representante de FEMAG, en el sentido que no sea una marcha más, ¿no? De pronto que trascienda, que se busque canalizar los pedidos. Entonces, entiendo yo que el colectivo que estamos fomentando, el que estamos llamando, porque sabemos que hay otras instituciones que también están convocando, como la municipalidad, vamos a convocar al gobierno regional, a las municipalidades y por supuesto también a nuestra prefectura, ¿no? No sé si sigue siendo, ya le han cambiado de denominación, sí, sigue siendo gobernación, por ahí me dicen que ya le han cambiado. Hablaremos con el prefecto regional para que nos facilite incluso sus ambientes, porque queremos hacerlo ahí. Qué mejor lugar que el del representante del presidente de la República, en este caso aquí en Ayacucho, que nos facilite pues sus ambientes para hacer esta conferencia de prensa con todas las personas que van a estar encomendadas para participar ese día y sacar adelante el pronunciamiento y los lemas, en este caso los planteamientos, la agenda que nos va a identificar. Bueno, así es, entonces estamos convocados el día sábado a esta gran marcha contra la violencia, porque no solamente quien lleva la peor parte es la víctima, sino también el agresor, porque el agresor tiene una familia y la familia también termina en muchos de los casos destruida en situaciones de violencia. Doctor Fernández, en esta semana se ha producido un caso masivo, un gran operativo de lavado de activos. ¿Tiene usted información de qué cosa es lo que está pasando y qué cosa es lo que en adelante podría venir? Sí, por supuesto. Usted sabe que en Ayacucho ha entrado en vigencia hace un año el nuevo Código Procesal Penal, y a partir de ahí se ha dado una especie de fiebre de cursos de capacitación. Recuerdo bastante cuando vino el fiscal, ¿no? Nacional en temas de lavado de activos, me refiero al doctor Fran Almanza Altamirano. En una oportunidad, un grupo de asistentes, participantes en un curso de estos de actualización del Código Procesal Penal, le dijimos, ¿no?, sobre el tema de las famosas cooperativas, ¿no?, que ya se daban indicios de esto hace más o menos 8 meses, y se le decía que la Fiscalía, pues que él es el que hace el diseño de esta Fiscalía Anticorrupción, diseñe pues una estrategia para intervenir este tipo de instituciones que captaban dinero, pero dinero sin preguntar la procedencia, a partir de que muchas de ellas no tenían ni siquiera autorización, ¿no? Estamos en el país de la informalidad. Entonces tenemos entendido que en estos momentos todas las cooperativas que no están autorizadas están siendo objeto de investigación. Es más, su consejo directivo ha sido llamado, no solamente acá en Huamanga, sino en el BRAE.
Entonces se está haciendo la evaluación pertinente para que expliquen primero cómo captan los fondos, a dónde van los fondos, y obviamente ahora las normas son mucho más estrictas. Cualquier persona que va a hacer un depósito a partir de 5.000 soles tiene que señalar la procedencia, ¿no? Entonces, estos operativos de lavado de activos nos parecen interesantes al margen de otro tipo de operaciones que se hacen ya a través de las investigaciones de inteligencia, en este caso, evidentemente, derivados del narcotráfico, ¿no? Que ahí también entran por las cooperativas, aparte, entiendo yo, de una familia, ¿no? Me parece Yactahuamán, que ha sido intervenida, no solamente aquí en Ayacucho, sino también en Lima. Nosotros siempre hemos abogado porque se hagan este tipo de investigaciones, porque no es normal pues que una persona de la noche a la mañana haga, en este caso, haga uso, de la vida. O no, haga de pronto, ¿no? Haga uso indiscriminado de signos exteriores de riqueza, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, conversábamos con este fiscal, nos decía, en Guatemala, en Colombia sobre todo, si hay una persona que de la noche a la mañana se compra inmuebles, se compra vehículos del año, ¿no? De vehículos costosos de marca, inmediatamente interviene la fiscalía y le dice, señor, tiene usted 15 días para, en este caso, acreditar de dónde obtuvo el dinero. Si usted no responde en esos 15 días, el Estado le embarga todo y se lo lleva. Claro. Y así debería ser en el Perú, ¿no? Pues sin esperar todavía investigaciones. Yo sé que hay debido proceso, pero estamos hablando de orígenes misteriosos, de riqueza. Por supuesto hay personas que sí se han hecho desde abajo, son emprendedores, ¿no? Y obviamente está acreditado, porque para eso pues tenemos nuestras declaraciones juradas, para eso tenemos una entidad como la SUNAT, que es la que evidentemente acredita los ingresos que tenemos, pero aquellas fortunas de la noche a la mañana, bueno, evidentemente merecen ser estudiadas, porque otro fenómeno que se señalaba también es la proliferación de farmacias y de hoteles, ¿no? Que muchas veces permanecen vacíos, ¿no? Sí. Ya está empezando la policía de inteligencia financiera a hacer un seguimiento, ¿no? Si efectivamente coinciden esos ingresos y si esos establecimientos son lucrativos o no, o solamente son para lavar, ¿no? Para lavar dinero. Y esa es la historia, ¿no? Entonces se lava dinero mal habido a la libertad sin que nadie tome ninguna carta en el asunto, y por otro lado se aprovecha también de las personas que finalmente terminan llorando ahí en la puerta de las cooperativas para ver cómo se les devuelve su plata. Entonces algunos dicen, ¿y quién defiende a estas señoras que son parte del pueblo? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Han señalado muchos, doctor Fernández. Sí, el tema es que nosotros intervenimos cuando de por medio está un representante del Estado, ¿no? Pero ahí, excepcionalmente intervenimos en casos, por ejemplo, con violencia familiar. Pero ahí hay el Estado que no está jugando su papel, porque no puede permitir que cualquier otra persona constituya una cooperativa que no tiene de cooperativa nada más que el nombre. Si me permite, acá en este canal de televisión esto lo comentamos aproximadamente hace un año. Recuerdo que estaba también el señor Raúl Vegas, el economista, muy ilustrado por supuesto, y señalaba, esa vez me enteré con bastante sorpresa, que solamente había 4 cooperativas con autorización acá en Ayacucho, en la región de Ayacucho, ¿no? Que la Santa María Magdalena, San Cristóbal de Huamanga, esta Virgen de las Nieves y esta cooperativa Fortaleza. Ahora en la lista de FENACREP no aparece Fortaleza, sino aparece el señor de Quinopata. Ah, caramba. Bueno, en ese momento esas eran las cooperativas que tenían reconocimiento. ¿Cuál era el problema? El vacío legal, que la superintendencia de Banca y Seguros no los podía intervenir, y la FENACREP tampoco, no tenía esa facultad coercitiva. Por eso es que se creaban cooperativas por doquier, porque faltaba la norma. Entonces se puso en conocimiento, recuerdo bastante, del ex congresista Urquizo, y luego salió un artículo en Caretas que esa ley estaba durmiendo el sueño de los justos. Si se hubiera promulgado en ese momento, hubiéramos evitado, como usted dice,
tantas protestas, tanta gente humilde que ha depositado los ahorros de su vida, gente que al cesar en la administración pública o un trabajo privado puso todo su dinerito y ahora pues prácticamente se ha hecho humo. Pero ya nosotros hacíamos el llamado porque no era posible que la institución crediticia más sólida en el Perú, que en este caso es el Banco de Créditos Sin Hacer Comerciales, máximo te ofrecía hasta 0.1%, 1%, perdón, mientras estas cooperativas te ofrecían pues el 22%, si por 10.000 soles una computadora, por 30.000 soles una moto, al final te estaban devolviendo tu plata y era evidente que era la famosa pirámide, ¿no? Se hizo en este caso la voz de alarma, pero muchas personas lamentablemente de manera incauta depositaron pensando pues que esto iba a tener buen fin y estamos ahora en este gran problema. Se dice que se ha recuperado de alguna de estas famosas cooperativas el dinero, pero no lo suficiente, ¿no? Y los directivos, como siempre, la mayoría se han hecho humo. Lo que debemos hacer es, a través de los medios de comunicación social, concientizar, masificar y hacer presión pues para que el Estado saque normas que permitan regular, así como las cajas municipales, ¿no? Las cajas de ahorro también, las famosas cajas rurales, tienen una normativa que primero tienen que asegurar el dinero pues del ahorrista, tener fondos suficientes para que garanticen. Pero como hay esa evasión, la norma de cooperativas, esto ha sido aprovechado por mucha gente que no ha dudado pues en dañar a la mayoría de esta población, sobre todo de procedencia rural, para engatusarlos y ahora pues ponerlos en serios problemas, ¿no? Doctor Fernández, muchas gracias por su Le agradezco presencia. la deferencia, muchísimas gracias, y la invitación a toda la población, aprovechando su teleaudiencia, para que este sábado 13 de agosto, 3 de la tarde, van a haber 2 puntos de concentración, uno en la Alameda, ¿no?, el Valdelirios, y otra acá en la puerta de la Dirección Desconcentrada de Cultura.